Dos imperios cuyo destino sería enfrentar el embate de un nuevo mundo. Los dos imperios más grandes de América chocarían inevitablemente con las fuerzas de un nuevo y colosal imperio. Las fuerzas conquistadoras europeas de la Corona de Castilla, el Imperio Español. A pesar de la majestuosidad y poder de estos grandes imperios, sería solo cuestión de tiempo para que el Imperio Azteca y el Imperio Inca cayeran doblegados por la abrumadora superioridad del enemigo. Las armas traídas por los conquistadores fueron terriblemente aterrorizantes para los locales, como si para nosotros se tratara de armas traídas de otro planeta. México y Perú son dos historias que parecerían escribirse con la misma pluma, casi al mismo tiempo, como si sus escritores hubieran hojeado mutuamente sus obras para crear dos historias increíbles. Dos historias marcadas por la majestuosidad, la grandeza de sus orígenes, la lucha, la conquista, el ocaso y un nuevo amanecer. México y Perú, dos imperios y el nuevo mundo. Cuando Colón llegó a América, no imaginaba todos los acontecimientos que se desarrollarían posterior a su llegada. No imaginaba que el nuevo mundo al que llegaba, sería más que un mero descubrimiento europeo. Era ya un continente lleno de vida, de pueblos, de civilizaciones bien organizadas, con mitos, ceremonias, guerreros, religiones y dioses. Hernán Cortés conquistaría a los aztecas en México y Francisco Pizarro haría lo mismo con los incas en el Perú. Pero es que ningún pueblo, civilización o ejército en el Nuevo Mundo hubiera podido vencer a los conquistadores. No solo era la abrumadora ventaja bélica y tecnológica, sino el traumático golpe psicológico y anímico asestado a unos indígenas cargados de mitos y creencias en lo sobrenatural, que les hicieron ver a los españoles como a unos dioses o semidioses, pues su apariencia con barba, armaduras, cascos, de piel blanca y montados en criaturas tan extrañas que para ellos eran como terribles bestias nunca antes vistas, los caballos. Además tenían armas que escupían fuego y mataban como si de un rayo se tratase. Consecuentemente, parecía inevitable que los dos imperios más grandes de América sucumbieran ante este formidable enemigo. Los mexicas, más conocidos como aztecas, fueron uno de los imperios más grandes e importantes de la América precolombina. Dice la leyenda que provenían de Aztlán, el lugar de las garzas, un sitio al norte del actual México, del cual aún se desconoce su ubicación o si existió debido a un mito o leyenda. Tenían la mejor tecnología que se podía obtener dadas las condiciones en que vivían, como acueductos, palacios, pirámides y templos que se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de su poder, abarcando la región centro-sur del actual territorio mexicano y parte de Guatemala. Llegarían a dominar un vasto territorio y millones de súbditos. De igual modo, un imponente imperio se desarrollaba en América del Sur, el Imperio de los Incas, un vasto imperio cuyo territorio era el Tahuantinsuyo, que abarcó los actuales territorios correspondientes al extremo suroccidental de Colombia, pasando por Ecuador, principalmente por Perú, el oeste de Bolivia, la mitad norte de Chile y noroeste de Argentina. Los incas, al igual que los aztecas, desarrollaron una vasta cultura y consiguieron muchos avances en temas como la agricultura, la arquitectura, la ganadería y en la organización política, religiosa y cultural de su sociedad. No se sabe hasta dónde hubieran llegado a desarrollarse o expandirse estos dos imperios americanos.
o si tal vez se hubiesen encontrado en un futuro, si se habrían enfrentado o si al contrario hubieran cooperado entre sí. Tampoco sabremos, en el caso de haber estado solos en el continente, cómo hubiera sido la sociedad hoy en día y cómo sería su influencia en nuestras vidas, tanto en lo cultural, político, religioso o espiritual. Si seríamos hoy países desarrollados, si tuviéramos quizás los mismos problemas que ya hemos tenido, un encuentro de estos dos grandes imperios que nunca se dio. Sin embargo, su encuentro sería con un imperio más poderoso e impetuoso que lo deseaba todo: tierras, bienes, hegemonía y riqueza. Pero ¿quiénes eran Hernán Cortés y Francisco Pizarro? Para unos héroes y para otros villanos. Hernán Cortés y Francisco Pizarro eran parientes en segundo grado, tío y sobrino. Estos españoles aventureros viajarían al Nuevo Mundo con la esperanza de alcanzar reconocimiento y riqueza. Sin embargo, en su empeño por alcanzar la fortuna, jamás imaginaron que en su camino tendrían que enfrentar y doblegar a dos magníficos imperios. Después de muchos intentos fallidos, Hernán Cortés finalmente se embarcaría con rumbo a las Indias en 1504, llegando a la isla bautizada como La Española, actual Santo Domingo, recibiendo tierras e indígenas para desarrollar la colonización. En 1511 Cortés participó en la conquista de la isla de Cuba. Como recompensa fue nombrado primer alcalde de Santiago de Cuba. Desde allí partiría hacia la conquista de México. Francisco Pizarro, al igual que Cortés, eligió buscar fortuna y aventura en el Nuevo Mundo. Llega incluso antes que Cortés, en 1502, a la isla La Española, pero se establece en la parte de lo que hoy es Haití, hasta 1509, cuando parte hacia una expedición de la costa caribeña de lo que hoy es Colombia. Hasta 1523 fue encomendero y alcalde de Panamá. Fue allí que escucha rumores sobre una tierra muy rica, llamada El Virú. Motivado por la riqueza que prometían estas nuevas tierras y el éxito de Cortés en la conquista de los aztecas, Pizarro se embarca en 1524 junto a otros socios conquistadores en una empresa que acabaría con la conquista de los incas. Cortés vencería a Cuauhtémoc Último Tlatoani, o emperador de los mexicas, en agosto de 1521, sellando la caída de Tenochtitlan y del majestuoso imperio de los aztecas. En noviembre de 1519, el emperador Huey Tlatoani Moctezuma II se encuentra con Cortés. Muchos de nosotros hemos pensado alguna vez en por qué Moctezuma pareció ser tan tolerante y complaciente con los españoles. Moctezuma estaba plenamente convencido de que Cortés era el dios Quetzalcóatl. Así lo decía la leyenda, así lo habían anunciado también las profecías, que unos hombres blancos y barbudos llegarían desde el este, donde nace el sol. Si esto era cierto, ¿qué podía haber hecho Moctezuma o cualquier mortal para vencer a un dios y su ejército? Moctezuma recibió a Hernán Cortés como si fuera Quetzalcóatl y lo llenó de numerosos atavíos y regalos. Desoyendo los consejos de su hermano Cuitláhuac, recibió a Cortés y su ejército y lo albergó como huésped en su palacio. Cortés y sus hombres, de manera alevosa, hacen prisionero al Tlatoani en su propia residencia, convirtiéndolo en rehén en su propio palacio. Así comenzó el gran drama de la conquista de México. Francisco Pizarro haría lo mismo con el último emperador inca, Atahualpa.
en la ciudad de Cajamarca, envía emisarios al emperador para ofrecerle una entrevista en noviembre de 1532. En digna emulación a Hernán Cortés, mientras que la entrevista debería haberse hecho sin armas, Pizarro, por sorpresa, usando cañones y arcabuces, infunde en pánico a los guerreros incas, y al precio de una gran masacre, toma prisionero al emperador Atahualpa. Así comenzaría la caída del imperio inca. Así acabarían dos historias muy parecidas en México y Perú, dos naciones que se vieron sucumbir ante la superioridad militar y tecnológica europea. España pasaría a dominar las nuevas tierras, convirtiéndose así en el imperio más extenso del mundo, superando incluso al alcanzado por el mismo Alejandro Magno. Hoy en día, 500 años después de estos sucesos, y a pesar de lo duro que resultan estas historias para algunos, el nuevo mundo y el viejo están cada vez más cercanos. Y para bien o para mal, es muy posible que alguien a quien conozcamos, o incluso nosotros mismos, tengamos un poco o mucho, tantos de unos como de otros. Ya no pertenecemos tampoco ni a un mundo ni a otro. Somos simplemente ciudadanos del mundo. Ese es el gran misterio y el dilema de las civilizaciones, tanto conquistadas como conquistadoras. Muchas gracias amigos por su atención y no olviden suscribirse a Planeta TV Show para recibir más contenido.